Para el tratamiento de fracturas periprotésicas, Madison Ortho presenta Sistema de placas cable LCP con agarre trocantérico Marvel. Sus orificios integrados para la fijación del cable proporcionan una sujeción más precisa. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Euflexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional en Ortopedia y Traumatología por la invitación. Y voy a hablar sobre el uso del ácido tranexámico comparado con el ácido aminocaproico por vía oral para disminuir el sangrado en prótesis total de rodilla. Como todos sabemos, en las prótesis de rodilla el sangrado que se tiene es importante y algunos artículos señalan hasta 1000 mililitros en promedio. Y de tal manera que la posibilidad de transfusión en prótesis es hasta el 20%. Como la transfusión no es un procedimiento inocuo, por lo que las estrategias para disminuir la pérdida sanguínea y el índice de transfusión siempre son buscadas, ya que esto aumenta los costos y la estancia hospitalaria. En cuanto al mecanismo de acción de estas sustancias, tanto del ácido tranexámico como del ácido aminocaproico, son agentes antifibrinolíticos que actúan inhibiendo la plasmina, que a su vez, al unirse a la fibrina, actúan en la disolución del coágulo. ¿Qué sabemos en relación a este tema? Existen múltiples estudios utilizando ácido tranexámico intravenoso o vía tópica que muestran buenos resultados en la disminución del sangrado en prótesis total. Sabemos que el ácido aminocaproico ha probado al ser al menos no inferior al ácido tranexámico por vía tópica o intravenosa. Sabemos que por vía oral el ácido tranexámico ha probado ser igual de efectivo que la vía intravenosa y vía tópica, pero asociada a un menor costo y a una menor tasa de complicaciones. Sabemos que las dosis múltiples de vía oral son superiores a la administración de una dosis única sin incrementar los efectos adversos. Y también sabemos que el ácido aminocaproico es de menor costo que el ácido tranexámico, al menos por ahora. Existen muchos artículos que hablan sobre la utilización del ácido aminocaproico y el ácido tranexámico para reducir el sangrado y disminuir las transfusiones en reemplazo total de rodilla. Y la mayoría pues muestran resultados muy buenos, tanto IV como vía tópica, pero no hay muchos estudios que muestren la utilización de medicamentos vía oral.
De los primeros artículos que se reportaron vía oral fue de ácido tranexámico, y este es el primer estudio que se reportó utilizando la vía oral del ácido aminocaproico. En el hospital universitario decidimos hacer un estudio comparativo entre el ácido aminocaproico vía oral, que nunca había sido estudiado en ortopedia, contra el ácido tranexámico oral, que ya se había reportado algunos estudios y que habían mostrado su eficacia. El aminocaproico se había utilizado pues en oftalmología, en oncología, en hematología, en cardiología, en otras especialidades, pero no en ortopedia. Diseñamos un ensayo clínico controlado, aleatorizado y ciego para revisar este tema, teniendo los siguientes criterios de inclusión: pacientes mayores de edad, de cualquier género, procedimiento unilateral, cirugía primaria, uso de componentes cementados, artrosis tricompartamental, etiología puede ser por A, por AR o postraumática, ASA 1 a 3, sin donación preoperatoria de sangre, y obviamente que tuvieran un consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron evento embólico o tromboembólico en los últimos 6 meses, ASA 4, historia de coagulopatía, antecedentes de infarto de miocardio o angina inestable en los últimos 12 meses, déficit cognitivo, cirugía de revisión bilateral, tumoral o unicondilar, alergia conocida a medicamentos y enfermedad renal crónica, así como incapacidad para tomar vía oral del medicamento. El día de la cirugía se inicia con los medicamentos. Se dan 2 tabletas de ácido tranexámico de 650 miligramos 2 horas antes del procedimiento, o 2 tabletas de ácido aminocaproico de 1000 miligramos, y posterior a la cirugía se da una segunda dosis a las 6 horas terminando la cirugía y una tercera dosis a las 12 horas posterior a la cirugía. El procedimiento quirúrgico se realizó con un abordaje estándar por la línea media de la rodilla y realizando una capsulotomía anteromedial y colocándose una prótesis total cementada en todos los casos. Se cuantificó el sangrado transoperatorio, tanto en las compresas como en el Drenovac. En el primer día posterior a la cirugía se realizó una biometría hemática y se cuantificó el Drenovac, así como se inició la rehabilitación y se inicia la marcha del paciente. En el segundo día posterior a la cirugía se toma una biometría hemática y después de cuantificar el Drenovac se retira, y asimismo se continúa con el programa de rehabilitación física y marcha. Este programa de rehabilitación física que se hace en la casa del paciente, ya tenemos un protocolo también establecido para tal efecto. En total reclutamos 92 pacientes, 46 de cada grupo, con una edad promedio de 69.7 años en el grupo de ácido tranexámico y una edad promedio de 64 años en el grupo de aminocaproico. Tuvimos 3 complicaciones en el grupo de ácido tranexámico: una bradicardia, una dehiscencia de la herida y una infección profunda. Y en el grupo de ácido aminocaproico tuvimos una dehiscencia de la herida y una infección superficial. Con esta información presentada y con toda la información requerida para publicar un artículo, se publicó en el Journal de Cirugía de Rodilla en febrero del 2019 el primer estudio comparativo de la efectividad del ácido tranexámico en contra del ácido aminocaproico vía oral
para reducir el sangrado postoperatorio en prótesis total de rodilla. Como conclusión tenemos que el uso de ácido aminocaproico vía oral es similar al ácido tranexámico, que no hay diferencias clínicas importantes ni en las complicaciones, que las múltiples dosis vía oral son eficaces como protocolo estándar para lograr una menor pérdida de sangre, menor tasa de transfusión y sin eventos adversos. Como pregunta final diría que si el ácido aminocaproico o el ácido tranexámico vía oral podrán ser el estándar en la prevención del sangrado, en reemplazo total de rodilla o incluso en reemplazo total de cadera, en donde ya tenemos también algún estudio realizado donde se muestran resultados muy similares a este que ya se publicó. Muchas gracias. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final del blog y con gusto podremos platicar sobre las dudas que cada uno tenga. Gracias. Agradezco al comité organizador la invitación para estar aquí con ustedes en este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología FEMECOT 2020. Yo soy el doctor Víctor Aguirre de la Ciudad de México y me preguntan a mí qué hacer cuando falla el mecanismo extensor en una prótesis total de rodilla. Soy consultor para Johnson & Johnson Medical, revisor del Acta Ortopédica Mexicana y titular del capítulo de cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. No tengo ningún conflicto para esta charla. Las rupturas del mecanismo extensor son una complicación rara, pero realmente seria que afecta a la función de manera severa. Y la cirugía es usualmente necesaria y existen múltiples alternativas quirúrgicas. Aquí ven en esta radiografía a su lado derecho, como vemos el ascenso de la patela y aquí un par de anclas. Este caso es un caso nuestro que eventualmente lo desarrollaremos. La disrupción del mecanismo extensor va de un 0.17 a un 2.5% de los casos. Vean aquí en esta paciente, que es la misma de las radiografías que les enseñé hace un momento, cómo no puede realizar la extensión. Y cuando lo logra hacer es cuando se pone en una posición más o menos satisfactoria y lo hace a través de los extensores de rodilla, isquiotibiales y bíceps femoral. Pero cuando le pedimos sin ningún punto de apoyo que realice la extensión, simplemente la paciente no puede. Las complicaciones con respecto a las rupturas de tendón patelar versus tendón del cuádriceps, pues bueno, hay más complicaciones en las reparaciones que en las reconstrucciones y son más frecuentes las complicaciones en la patela. Con respecto a la reparación temprana versus la tardía, tiene mayor complicaciones los intentos por reparaciones tempranas. En esta serie que les quiero presentar de 21 casuísticas, desde 1990 hasta el 2014, en donde se recopilan 192 pacientes, todos ellos al final de la reconstrucción tienen un grado de restricción o para la flexión o la extensión y más o menos 20% de complicaciones en estos pacientes, es decir, 1 de cada 5 presentó algún grado de complicación, que pueden ir desde las rerupturas, infecciones, rezagos para la extensión, contracturas para la flexión, dehiscencias de herida quirúrgica, entre otras. Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas, reparaciones simples con o sin protección, reparaciones con aumentación de tendones con injertos autólogos o heterólogos, reconstrucción con mallas sintéticas, rotaciones de colgajos, reemplazos con aloinjertos parciales o masivos del mecanismo extensor y finalmente las técnicas de salvamento. Les presentaré algunos ejemplos. En este caso es la reparación simple con o sin protección. Esto habitualmente se utiliza en las rupturas agudas transoperatorias, pero fíjense, la tasa de fracaso es muy elevada, alrededor del 60% tienen algún tipo de fallo, como lo estamos viendo en esta imagen. Reparaciones con aumentación de aloinjertos, como en esta técnica descrita por nosotros, en donde utilizamos tibial anterior en forma de U, se fija con anclas en el polo inferior de la patela, se tuneliza la tuberosidad anterior de la tibia y se hace la reparación término-terminal
del cuerpo del tendón. Están descritas también las reparaciones con aumentación de tendones aledaños, como esta técnica que utiliza el semitendinoso. Hay diferentes variantes de esta misma técnica, con tunelizaciones a través de la rótula o por encima de ella. Se recomienda pasar sobre la rótula cuando las patelas son muy delgadas. Se describen también estas técnicas con autoinjertos de cuádriceps y pastilla ósea, que tienen también resultados favorables en algunos casos y son más accesibles en algunos medios. Las reconstrucciones con injertos artificiales, como en estas mallas sintéticas, también han demostrado buenos resultados, además de que son más accesibles y menos costosas que los injertos cadavéricos. La rotación de colgajos de los gastrocnemios es una cirugía ortoplástica en donde se moviliza el gastrocnemio medial. Sin embargo, es un procedimiento complejo y mórbido, y no se sabe bien el resultado final porque las series más grandes son muy pequeñas, de 36 pacientes con seguimientos a corto plazo. Esta es nuestra técnica favorita, la reconstrucción con aloinjerto de mecanismo extensor, ya sea parcial o total. Parcial utilizamos tendón de Aquiles con la pastilla ósea de calcáneo, y total, pues bueno, la tuberosidad anterior de la tibia, tendón patelar, rótula y tendón cuadricipital. Probablemente esta es la mejor alternativa, aunque es costosa y de difícil acceso para todos los medios. Recomendamos los injertos frescos congelados. Estas técnicas son menos invasivas y generan menor morbilidad para el paciente. Para llevar a cabo esta técnica de reconstrucción, se realiza un cajón óseo a 15 milímetros de la plataforma tibial sobre la tuberosidad anterior de la tibia, con un cajón de 4 a 6 centímetros de longitud por 1 a 1.5 de ancho. Se introduce la pastilla ósea del injerto a presión y se fija con 2 o 3 cerclajes. No se recomienda resuperficializar a la rótula. Les presentaré ahora algunos casos que tenemos aquí en la clínica. Esta es una paciente de 70 años de edad que le realizan una artroplastía de rodilla izquierda en el 2016 con buena evolución, y al año siguiente le realizan una artroplastía de rodilla derecha. Presenta una caída al mes de operada, lo que le genera esta disrupción del mecanismo extensor. Hicimos una reconstrucción con aumentación de Aquiles sin pastilla ósea. Pueden observar en las imágenes cómo hacemos una especie de craco que introducimos en un túnel sobre la tuberosidad anterior de la tibia y la fijamos con un tornillo de biotenodesis. Esta es la función de la paciente al final de la cirugía, con una buena flexión, una buena extensión y una buena tensión de la reconstrucción. Tenemos también casos con infecciones periprotésicas y la disrupción del mecanismo extensor con ausencia de patela. Resolvemos el proceso infeccioso, hacemos la artroplastía de revisión y la reconstrucción del mecanismo extensor con injertos masivos de banco de tejidos. Aquí colocamos los componentes de revisión, hacemos la reconstrucción del mecanismo extensor y vean cómo la paciente tiene una buena flexión, extensión y una buena tensión del injerto. Estas son las radiografías postoperatorias, sistema de revisión y la reconstrucción del mecanismo extensor. Un video de la paciente, tiene rezago extensor, pero logra realizar una marcha ya independiente. Esta paciente no podía caminar cuando llegó a la consulta con nosotros. Este es otro caso de un paciente masculino de 37 años de edad que presenta un accidente en motocicleta, lesión del mecanismo extensor, pérdida cutánea. Lo atienden de primera instancia, le hacen una rotación de colgajo. El paciente evoluciona con una osteoartritis secundaria y artrofibrosis, como ven aquí en la resonancia magnética y en sus radiografías. En el video mostramos el rango de movilidad prácticamente nulo. Le realizamos una artroplastía primaria y la reconstrucción del mecanismo extensor. Vemos aquí el cajón y el injerto que le hicimos. Estamos preparando el injerto, hacemos las suturas transóseas, cierre de herida quirúrgica y el video del rango de movilidad que alcanza el paciente. Estas son las radiografías postoperatorias finales.
Un caso más, una paciente del género femenino de 74 años de edad con un aflojamiento protésico aséptico y disrupción del mecanismo extensor. Le retiramos la prótesis, le hicimos la artroplastia de revisión y la reconstrucción del mecanismo extensor con este injerto de Aquiles y la pastilla ósea, suturando transóseo a nivel de la patela y con los cerclajes en la tuberosidad anterior de la tibia. Vean en este video cómo la paciente ya al final del procedimiento quirúrgico empieza a tener cierta autonomía de las extremidades y realiza una extensión independiente de la pierna. Estábamos, obviamente, todo el equipo muy satisfechos con este resultado. Este es otro caso más, es un caso que acaba de llegar a la consulta, es un paciente que está todavía en protocolo de estudio, pero seguramente le haremos algo similar a lo que hemos visto durante esta charla. Por último, las técnicas de salvamento, la artrodesis y en algunos casos, lamentablemente, la amputación. Y como mensaje final para llevar a casa, la disrupción del mecanismo extensor es una complicación rara, por fortuna rara, aunque severa y catastrófica en una artroplastía de rodilla. Hay que prevenir este tipo de complicaciones siendo cuidadosos con el abordaje, liberando de manera meticulosa los tejidos blandos, colocando de manera precisa los separadores y retractores. Ojo con los asistentes con poca experiencia, principalmente en los hospitales escuela. Está relacionado esta complicación con abordajes mínimos invasivos y pacientes con artritis reumatoidea tienen mayor riesgo por la calidad de sus tejidos. Tenemos que proteger las inserciones con clavillos de Kirchner. Están descritas múltiples técnicas, sin embargo, nuestra técnica favorita es la reconstrucción con aloinjerto de banco de tejidos. Es un procedimiento costoso y de difícil acceso para todos los medios. Este es un trabajo en equipo. Muchas gracias. Y no me despido sin antes de hacerles la invitación a todos aquellos interesados en continuar su preparación en cirugía articular. Estamos por empezar la 8ª generación de fellowships. La convocatoria está abierta. Y aquí tienen su casa, cuando gusten venir y acompañarnos. Hola, mi nombre es Mauricio Kfouri, soy profesor asociado de la Universidad de Missouri en Columbia, en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación para tratar del tema de las fracturas periprotésicas de la rodilla. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y los objetivos son que al final de ella cada uno de ustedes pueda reconocer cuáles son los retos asociados al manejo de una fractura periprotésica de la rodilla, conociendo sistemas de clasificación que les puedan ayudar a la toma de decisiones. Los retos básicamente son aquellos que están relacionados a la longitud del segmento epifisiario, porque cuanto más corto es este segmento epifisiario, más difícil es cualquier método de fijación. ¿Sí? La otra cosa es que muchas veces no conocemos cuán estable es este componente. Por ejemplo, esta información que ustedes tienen ahora, uno muchas veces tiene dificultad de obtener esta misma información mirando la radiografía. Y si uno llega a la cirugía con este tipo de inestabilidad, esto hace muy difícil cualquier opción de fijación una vez que los componentes protésicos están aflojados. Y un otro tema que también interfiere en la toma de decisiones es cuál es el diseño del componente femoral, una vez que algunos componentes permiten la introducción de un clavo retrógrado, lo que algunas veces es una opción muy interesante de fijación. La calidad ósea es también un tema que es un reto de difícil manejo, una vez que el cirujano no puede controlar esta variable. Con respecto al tiempo de la fractura y tiempo de la fijación, la fractura puede pasar dentro de una cirugía o después de una cirugía. Este es un caso de un paciente mío en que durante la implantación del componente tibial sufrió una fractura bicondilar de la metáfisis. Entonces acá ustedes miran con abordaje parapatelar medial es fácil poner una placa de sostén medial, pero para poner la placa lateral le tuve que deslizar por bajo de los tejidos blandos para no causar más daño a los tejidos blandos. Y aquí está el resultado. Entonces, la verdad es que cuando uno está manejando una cirugía de prótesis, es fundamental tener materiales de fijación de fractura, especialmente en pacientes que tienen mucha osteoporosis
o en casos de revisión. La presentación típica es como este caso, una señora que sufrió una caída a la altura, una fractura periprotésica, y el tema más importante, ¿cuán relevante es esto? Esto es algo epidémico actualmente, una vez que hay un número creciente de números de reemplazo de cadera y rodilla. La estimativa es que solamente en Estados Unidos existen más de 600,000 reemplazos rodilla al año y más de 280,000 reemplazos de cadera. Y la proyección es que el número total de reemplazos de rodilla en el año 2030 va a llegar a 3.5 millones de casos al año, lo que significa que probablemente el número de revisiones va a incrementarse por más de 600%. La incidencia de esas fracturas puede pasar 2-3% después de 15 años por osteólisis. Menos de 1% es relacionado a una fractura iatrogénica que pasa en la cirugía, especialmente en prótesis que no son cementadas. Y muchas veces esto pasa también en situaciones de revisión. Los factores de riesgo son la osteoporosis, la artritis reumatoidea, una limitación previa de rango de movilidad en un paciente que muchas veces se pone una manipulación, una soltura, un aflojamiento aséptico de los componentes y muchas veces lo que se llama notching o impacción de la cortical anterior, como ustedes pueden mirar acá. Y el tratamiento muchas veces puede estar asociado con complicaciones, como por ejemplo una situación de infección o una situación de aflojamiento de componentes o mismo una refractura. La toma de decisiones es basado en el tipo de la fractura, si es una fractura de alta energía, de acuerdo a la calidad de los tejidos blandos y la combinación, como en este caso un varón que sufrió una fractura así, de altísima energía, una fractura abierta tras un accidente de vehículo. Acá una situación más típica, una fractura cerrada de baja energía, una fractura de trazo sencillo. Y acá muchas veces una cosa muy fácil de considerar una fijación cuando hay un seguimiento largo, pero ni siempre es así. Como en este caso el seguimiento es muy corto. Y la dificultad siempre es saber si el componente estaba fijo antes o aflojado. Este caso, por ejemplo, nos muestra dos situaciones, una en que el componente está fijo y otra que el componente está flojo. Y la historia preoperatoria nos ayuda mucho y conocer detalles de las radiografías antes de la fractura nos da una buena indicación. El diseño del componente femoral es fundamental porque prótesis que preservan el cruzado posterior tienen un diseño que muchas veces facilita la introducción de un clavo retrógrado. Las fracturas que están pegadas a un segmento que tenga un vástago son difíciles porque el vástago ocupa un segmento significativo del canal medular, lo que torna muy difícil la fijación de ese segmento con placa y tornillos. Y como les dice, la calidad ósea es fundamental que uno conozca esto, porque esto puede ser un reto, especialmente para implantes que no tienen estabilidad angular. Algunos casos, este caso, por ejemplo, 67 años, una fractura muy corta y muy difícil por la fijación. Y para mí, esta es una situación que yo voy siempre a considerar abrir la articulación para mirar lo que está pasando, para tener la seguridad que el componente está fijo una vez que esto está realizado. Y si el componente está realmente fijo, voy a hacer la fijación provisional con agujas de Kirchner. Después me gusta poner una placa de sostén medial, porque en estos casos una fijación con dos placas realmente trae ventajas para segmentos cortos, una fijación de las dos columnas. Aquí una placa de húmero proximal que muchas veces se asienta bien ahí. Una otra opción es una placa del fémur distal del lado contralateral por el diseño de la placa que es anatómico. Aquí una placa lateral siendo posicionada y aquí el resultado final con las dos placas y la fractura fija, permitiendo carga precoz, movilidad precoz. Un caso que la fijación no es posible es un caso así, en que el componente está aflojado, como uno puede verificar ahí. Fíjense que la artrotomía nos revela que hay muy poco estoque óseo en esta situación.
decidimos por una prótesis de tumor de resección del fémur distal, y aquí está el fémur distal siendo resecado, y ahí la medida del defecto es fundamental conocer la rotación del miembro antes de la resección y también tener una radiografía de la extremidad opuesta para tener una muy buena idea del control de la longitud del miembro. Y ahí está la diáfisis femoral, ahí un sistema disponible que es básicamente de polietileno. Aquí el aspecto de la prótesis que se sacó y el aspecto de la nueva prótesis. Y ahí la prótesis de tumor que se va a poner, ese es el componente femoral, el componente tibial, una artrotomía parapatelar medial. Y ahí se hace el cierre y aquí está el paciente con una buena extensión, una buena flexión. Y ese es el paciente en el intraoperatorio. Y aquí el aspecto de este tipo de prótesis, que es una prótesis muy especial, porque no tiene componentes metálicos, sino componentes de polietileno. Esa es la prótesis que yo tenía disponible en mi hospital en Brasil hace muchos años. Y aquí la paciente caminando, ustedes pueden mirar a los 2 meses esta paciente con una endoprótesis caminando bien. Ese es un otro caso de una paciente de 70 años que tenía una situación gravísima de aflojamiento y de una soltura séptica y una fractura, estaba así como 5 años. Y aquí la misma reconstrucción, pero aquí en este caso muy difícil porque se resecó la inserción del aparato extensor. Y aquí la manera como yo hago la reconstrucción es haciendo un colgajo de gastrocnemio medial para hacer la cobertura de la prótesis y entonces la fijación del aparato extensor al músculo gastrocnemio medial, lo que va a permitir una muy buena función. Y aquí es el resultado cosmético de la cobertura de la prótesis. Y esa es la paciente con el cierre de la herida. Una otra situación, la paciente tenía una prótesis de rodilla, sufrió una fractura, evoluyó con una nonion y ahí la encaminaron a mi servicio. Y aquí está la situación. Hicimos primero una verificación de que no había infección, sacamos el componente femoral, tomamos unas biopsias para tomar la decisión de qué hacer. Y una vez que confirmaron no había infección, regresamos después de la fijación externa y ahí estaba el sitio de la nonion. Y la discusión es si ese es un caso de una resección distal total o si es posible hacer alguna reconstrucción. En este caso hicimos una reconstrucción de la columna medial con una placa de sostén y una fijación con una prótesis del tipo bisagra con una plataforma rotatoria, lo que permite una excelente fijación en este caso con muy buen resultado funcional. Y aquí el resultado durante la cirugía para que uno pueda mirar la manera como la reconstruimos con un abordaje anteromedial. En conclusión, cuando uno maneja las fracturas periprotésicas del fémur en las prótesis de rodilla, es fundamental conocer desde cuándo el paciente tiene el reemplazo, si ese reemplazo era exitoso o causaba algún problema, si el paciente tiene o no una muy buena densidad ósea, porque esto nos interfiere mucho a la toma de decisiones en términos de hacer fijación o una definitiva reemplazo con prótesis de resección. Y claro, el diseño del reemplazo es muy importante. Y si ustedes no están seguros si esta prótesis está fija o floja, considere una artrotomía para mirar el componente directamente y esté preparado para las dos situaciones de hacer una fijación o hacer una revisión. Muchas gracias por su atención. My name is Stephen Howell, and I would like to thank the Lyon Me Group for inviting me to speak at their meeting. The title of my presentation is Principles and Verification Checks for Performing Calipered Kinematically Aligned Total Knee Arthroplasty. These are my disclosures. I receive royalties, and I'm a consultant for total knee products with Medacta. What is the definition of calipered kinematic alignment? Well, we use caliper to measure the distal and posterior resections of the femur and also of the tibia. And by doing so, we verify the cuts are correct before we move to the next surgical step. Calipered kinematic alignment restores the patient's prearthritic joint lines and 3 kinematic axes without releasing healthy ligaments.
I want to cover that mechanical alignment often changes the prearthritic joint lines, limb, and Q angle, which changes the kinematic axes. The prearthritic knee has 3 kinematic axes that are parallel or perpendicular to these joint lines. So when you change the joint lines, you change ligament lengths. The use of verification checks and caliper measurements of bone resections are able to restore the prearthritic joint lines and kinematic axes. And then finally, the technique is FDA and CE approved, highly reproducible, and simple to perform with a caliper instrument. Mechanical alignment often changes prearthritic joint lines, limb, and Q angle. So let's look at a varus limb. This patient has no arthritis in the right knee. And yet if you look at the hip knee ankle angle, the Q angle, and the joint line, and then on the other knee, and then you were to do mechanical alignment, you would make cuts that would change the hip knee ankle angle, Q angle, and joint lines as you see here. This is the patient's other knee that's arthritic. So when we do calipered kinematic alignment, we want to restore the patient's limb alignment. We want to restore the patient's Q angle. And we want to restore the native joint lines. And when you don't, is when you create the difficulties with stiffness and instability in the knee. Let's look at a valgus knee. Here's a person with a valgus leg with no arthritis. You can see the tibia has a bow about 1/4 of the way down. And there's the hip knee ankle angle. There's the Q angle. There's the joint line. If we were to do mechanical alignment on this non-arthritic limb, you would see that we would change the hip knee ankle angle, we would reduce the Q angle, and we would change the joint line. But this is the patient's other knee. It has a lateral valgus deformity. And you can see that when we do the calipered kinematically aligned technique, that we restore the hip knee ankle angle, we restore the Q angle, and we restore the joint lines, which makes the knee move harmoniously. So if we look at Michael Hirschman's work, you can see that there are very few knees and limbs that actually match a mechanical alignment cut. And he analyzed CT scans of 308 non-osteoarthritic knees. And what he found was wide variability in the distal femoral joint line. 58% of them, the mean, was actually in 3 degrees of valgus to the mechanical alignment cut. And indeed, if you look at all those that are valgus to the alignment cut, it turns out that only 16% of patients that you would do a total knee on actually get a mechanical alignment joint line that's the same as the prearthritic joint line. The rest are deviating more than 1 to 3 degrees. And if you look at the proximal tibial angle, it's the same thing. The mean is actually 3 degrees of varus, and only 30% of patients that you do a mechanical cut end up restoring the prearthritic joint line. So this changes a large portion of the joint lines and the normal knee and in your total knee replacements, which creates the difficulties you see with mechanical alignment. The 3 landmark studies on knee kinematics that all arthroplasty surgeons should be familiar with are the one by Hollister, published in Core in 1993, where they found the single flexion extension axis in the femur, about which the tibia flexes and extends. The other is Coughlin's, which found a single flexion extension axis in the femur, about which the patella flexes and extends. And finally, the paper by Freeman and Pinskarova that showed the internal-external rotational axis of the tibia passes through the center of the medial femoral condyle and enables a medial ball and socket movement of the tibia on the femur. The prearthritic knee has these 3 kinematic axes that are parallel or perpendicular to the joint line. So what do we do when we do kinematic alignment? We simply resurface the knee. So here are some schematics showing the femur. And the green line is the axis about which the tibia flexes and extends. The magenta line is the axis about which the patella flexes and extends. And the longitudinal axis is the internal-external rotational axis of the tibia that gives you a ball and socket type behavior. So if you resurface the knee, you restore the axes and the resting length of the ligaments. So I like to use verification checks and caliper measurements of bone resections to assemble my knee in a logical sequence that has very high accuracy, and you don't need robots, navigation. They won't compare to the accuracy achieved with the caliper measurements. So what we do is when we make the cuts, as you see here, we want them to equal the thickness of the implant
after we compensate for 2 millimeters of cartilage wear and the kerf of the blade, which is typically 1 millimeter. So if we look at an example, here is a right knee. There's the distal medial resection 6, the distal laterals 8. It's a varus knee, so the 6th resection is thinner than the lateral one by 2 millimeters because of the cartilage wear. And when we add 1 millimeter for the kerf of the blade, it equals 9, which is the thickness of the implant. If we look at the posterior measurements, we want them both to be 7 because the implant is 8 millimeters thick, and here you can see that we've made these posterior resections at 7 millimeters. The error here is less than a half millimeter. In the tibia, we start by measuring the medial and lateral tibial resections, and we would like them to be equal where there is no cartilage wear at the base of the tibial spines. But we then often have to fine-tune the tibial cut 1 degree, sometimes 2 at the most. And how do we do that? We place our spacer block in between the distal femoral and proximal tibial resection, and then we check the varus valgus laxity. If one side opens and the other side doesn't, then we need to take a little more bone away from the tibial side where it's tight. So we're looking for a tight rectangular extension space with no VV laxity, and now we have restored the tibial prearthritic joint line. We check it with trial components, and that verifies that we've restored the patient's limb alignment. We record these measurements on a verification sheet, as you see here, and this becomes the critical determinant of whether or not you perform the operation correctly. Not the x-ray at the end, but the recording of these thicknesses of the resections on the sheet. Calipered kinematic alignment is now FDA and CE approved, highly reproducible, and simple to perform. And this just shows the 2018 FDA approval, showing that it is approved for the GMK sphere and it's safe and effective as predicate devices. Prearthritic joint lines are symmetric, so if we want to compare our outcomes of alignment, we want to try to achieve the alignment of the contralateral side within reason. It turns out the distal lateral femoral angle of 97% of prearthritic limbs are within 3 degrees of the other side, and the proximal medial tibial angle, 95% of prearthritic limbs are within 3 degrees of the other side. So that's our target when we do kinematic alignment. We want the one side to be within 3 degrees of the other side. So how often do we achieve this? We wrote this up in 2017. Does the calipered technique restore left to right symmetry of the lower extremity? And this is the distal lateral femoral angle measurement, and this column plot shows the difference between the two sides, the non-arthritic side and the total knee side. And 97% are within plus or minus 3 degrees. So this is more accurate than you get with a robot or navigation trying to get the false target of the mechanical alignment. How about the proximal medial tibial angle? 97% are within plus or minus 3 degrees. This is why calipered kinematic alignment very rarely has tibial component failure, because the joint lines are restored and the knee is balanced without a ligament release. So to summarize, consider trying calipered kinematic alignment total knee arthroplasty. It restores the patient's prearthritic joint lines, limb alignment, and Q angle, whereas mechanical alignment does not in nearly all knees. Calipered kinematic alignment and the use of verification checks co-aligns the axes of the components with the 3 kinematic axes of the knee without ligament release, hence low risk of instability and low risk of stiffness. It's a FDA and CE approved, highly reproducible, and simple to perform. Thank you very much, and if you get to California, up near Sacramento or San Francisco, I'm a half hour to an hour away, please give me an email. We'd love to have you visit and watch some surgery. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta interesante mesa redonda con unas excelentes pláticas que hemos escuchado aquí de los compañeros médicos. Bienvenido, Dr. Howell. Gusto en saludarlo. Nice to see you, Dr. Howell. Nice to see you, Dr. Arredondo and Dr. Rodriguez, and my dear old friend, Dr. Leal. Thank you for having me. Muy bien. Vamos a hacer algunos comentarios. No veo, doctor Tomás. Ahí estoy. Ok, muy bien, Tomás. Tomás, escuchando la plática ahorita de del ácido tranexamámico, hay varios métodos de aplicarlo esto
en la artroplastía. ¿Hay alguno preferido por ti, aparte de lo que son los tratamientos orales? Sí, bueno, yo prefiero IV cuando intravenoso, cuando tengo acceso en hospitales privados, por ejemplo, porque es un medicamento caro. Y ponemos ácido tranexámico IV, un gramo previo al inicio de la cirugía y un gramo posterior a la cirugía. En los hospitales públicos o en hospitales sin muchos recursos, usamos ácido tranexámico vía oral. Y la vía oral es un medicamento barato. El frasco tiene 30 tabletas y le damos 2 tabletas de 650 miligramos, o sea, 1300 miligramos 2 horas antes de la cirugía, y luego 2 tabletas pasadas 6 horas al terminar la cirugía y otras 2 tabletas 12 horas posterior a la cirugía. Entonces, usamos en total 6 tabletas en pacientes y comparados los resultados del uso de vía oral contra intravenoso, los resultados son muy, muy similares y eso lo demuestran muchos artículos ya. Nosotros hicimos un protocolo en el hospital universitario donde también logramos comprobar esto que les estoy comentando y es una buena herramienta la vía oral en muchos hospitales que no tienen recursos y que puedes comprar un frasco de ácido tranexámico y te dura para 5 pacientes, por ejemplo. Muy bien. Víctor, ¿estás usando algo del ácido tranexámico en las artroplastías complicadas con lesiones de mecanismo extensor? Así es, doctor. Sí, usamos, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con este panel tan selecto. Usamos siempre el protocolo que hacemos, tanto para artroplastía total de rodilla como de cadera, 1 gramo IV 10 minutos antes de iniciar la cirugía, antes de incidir, y al término de la cirugía usamos 1 gramo más. A veces lo dejamos en infusión o a veces lo pasamos en bolo al término de la cirugía. Y con eso hemos notado una disminución importante, del sangrado y una disminución en la tasa de transfusión sanguínea también. Yo creo que quizás un 10% de los pacientes que operamos al día de hoy requieren una transfusión sanguínea o incluso menos. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Es una excelente opción independientemente de la forma que lo usemos, ¿verdad? Orales, intravenosos, incluso algunos intraarticulares que se puede aplicar ahí para disminuir la tasa. Y ha sido una de las grandes mejoras el uso de limitar el uso de los drenajes y obviamente controlar el sangrado y el manejo del dolor. Ese es un punto muy, muy importante. Dr. Howell? Yes. Who's the best patients for kinematic total knee arthroplasty alignment? Who is the best? Well, my experience now is over 14 years and 6,000 knees. I do 500 primary knee replacements a year, and I do all patients with the technique of calipered kinematic alignment. So any patient can be treated with this technique. Excellent, excellent, excellent. And which is the best patient for doing this technique? The best patients? The best patient, to me, they all tend to do well because the principle of calipered kinematic alignment is to restore the patient's pre-arthritic joint lines. And we do that by essentially resurfacing the knee. And by doing so, the patient has a more predictable recovery and higher function scores than what we used to see with mechanical alignment. Mechanical alignment does a good job, but I believe that when the results are good with mechanical alignment, that by default, the alignment that was achieved was actually kinematic alignment, where
few releases were used, and the joint lines were pretty closely restored to normal. So the bigger deformities are actually quite easily treated with kinematic alignment. So I treat all patients. I think all patients can do very well with this surgical technique. Mhm. So now your current experience is only treat patient with kinematic alignment, no mechanical alignment. No, I have not done mechanical alignment since 2006. So it's now 2020. So I have done kinematic alignment on all patients in the last 14 years. And last year, before COVID, I did 530 primary knee replacements. So the overall experience now is 6,000 knees. Okay. Héctor. And okay. Roberto, adelante, Roberto. Sí, un comentario nada más para traducir un poco. El doctor está utilizando ya exclusivamente alineación kinemática desde hace ya 14 años y es básicamente lo único que está realizando en prácticamente todos sus pacientes con muy buenos resultados. Yo nada más quería preguntar si al doctor Howell, primero lo voy a decir en español, si el tipo de prótesis tiene algo que ver o podemos usar cualquier tipo de prótesis con la alineación kinemática. Dr. Howell, we want to know, is it necessary to use a special prosthesis for kinematic alignment, or you can use any kind of prosthesis for that? My experience, and thank you for translating, Dr. Leal. I have used 5 different brands of components. I believe it's important to keep the posterior cruciate ligament. When you do that, I think it's also nice to have a base plate that's anatomic so that you can cover the tibia properly. I believe that all these implants that I use perform better with kinematic alignment, but my preference is one with a medial ball and socket and a flat lateral insert, which replicates the kinematics described by Freeman and Pinskarova in 2005. Thank you, Dr. Howell. Él puede usar cualquier tipo de implante reteniendo un cruzado posterior y básicamente él prefiere el que tiene el medial pivot, o sea, pivoteo medial, ¿verdad? Héctor, ¿algún otro comentario? Nos queda muy poco tiempo. Ok, Víctor, escuchaba tu plática de las lesiones del mecanismo extensor. Estás usando ahora más con injerto de cadáver, ¿verdad? Incluso todo el mecanismo extensor. ¿Por qué cambiaste de usar semitendinosos o injertos de recto interno reforzados con anclas y ahora usas todo el mecanismo extensor? Hemos cambiado a uso masivo de mecanismo extensor, principalmente por cada caso. Hemos tenido casos que no tienen ya rótula, entonces ahí requerimos toda la parte ósea de la patela y el anclaje hacia la tibia. En pacientes que tienen patela con un buen grosor, podemos utilizar injertos autólogos o de cuádriceps, que de hecho comentaba eso aquí en el chat, o isquiotibiales o reforzamientos con isquiotibiales, y también los resultados son satisfactorios y son más accesibles en cualquier medio. Definitivamente conseguir todo el mecanismo extensor es sumamente muy complicado, ¿verdad? ¿Hay algún tiempo que tú recomiendes para hacer este procedimiento dentro de la evolución del paciente? Se recomienda hacer reconstrucciones más que reparaciones en agudo. Las reparaciones en agudo tienden a fracasar y lo hemos vivido todos en algún momento, las anclas o los anclajes. Entonces yo recomiendo parar la cirugía, terminarla pues, y planificar una reconstrucción con aloinjertos o injertos autólogos, dependiendo de lo que contemos. Cuando son injertos masivos, incluso tenemos que hablar al banco de tejidos para solicitarlos exprofeso
y a veces se pueden demorar algunas semanas, al menos aquí en nuestro medio. Ok, perfecto. Roberto, ¿algún comentario? No, nada más darles gracias a todo el mundo, a los panelistas, excelentes temas. Se nos acabó el tiempo, perdón, pero muy interesante las pláticas de todos. Thank you, Dr. Howell, for joining this meeting. We know it's very difficult, but we hope you to stay there enjoying the lake. Okay. Que siga disfrutando el lago. Gracias. Gracias a todos. Thank you so much for Gracias. participating. Gracias, Dr. Howell. Gracias, Héctor. Thank you.